Yo decía antes de empezar el diálogo con vos que me parecía que el electorado había sido generoso con el gobierno y con el Frente de Todos, porque, digamos, el Frente de Todos perdió 6 millones de votos, pero no los ganó Cambiemos. Cambiemos perdió 2 millones de votos. Cambiemos también retrocedió menos, pero también retrocedió. Es decir, mucha gente se quedó en la casa mirando la heladera vacía, pero no fue a apoyar a quienes se la vaciaron, no fue a darle el voto al macrismo. Y eso me parece que es una actitud de bastante generosidad de parte del electorado. Hubo un sector que antes de votar en contra de este gobierno decidió no hacerlo. Claro. Porque conoce las consecuencias de lo que fue el macrismo. Está claro que el macrismo no genera ningún tipo de esperanza de mejora en la calidad de vida de la mayoría del pueblo. Fue un voto más prusiano, más ideológico, que fue a expresarse. Incluso cuando uno estudia los circuitos electorales, ya no solo de la provincia de Buenos Aires, sino en muchos lugares del país, en los lugares donde a fuerzas como Cambiemos le suele ir más, el porcentaje de votantes es mucho más alto que donde al Frente de Todos o en sus versiones anteriores le suele ir mejor. Bueno, fue menos gente a votar. Este dato igual lo íbamos trabajando, había que ver cómo se daba. Nosotros estipulábamos, cuando uno estudiaba la participación electoral en diferentes elecciones, por ejemplo de provincia de Buenos Aires, la del 2009 con pandemia el 76%, la del 2003 creo que estuvo en el orden del 73% y un poquito más abajo la del 2001. Bueno, nosotros ya observábamos que había que ver si se rompía el piso de participación de los 70, ahí ya el resultado se volvía mucho más incierto. No había manera de tabularlo porque era muy poca la cantidad y asistente de votantes. Claro, fue 67,5% esta vez, pero de ahí además tenés que restar 4% en blanco y casi 3% nulos. Anulados voluntariamente, es decir, ni siquiera 6 de cada 10 eligieron a alguien, ¿no? 4 de cada 10 no. Tal cual, ni quisieron votar en blanco, ni quisieron meter un salame en la boleta, nada, es un electorado que a partir del 2013 en adelante también ha ido tomando conciencia de lo que quiere. Y no nos podemos enojar porque ha tomado conciencia de lo que quiere, sino que tenemos que ponernos a trabajar hacia adelante para interpretarlo. ¿Y cómo estamos trabajando hacia adelante para interpretarlo? Y creo que parte de la discusión y el debate que se debe la Argentina en términos generales, nosotros como fuerza política en particular, es eso. Nosotros y el propio presidente, y también lo ha hecho el gobernador en la provincia, han entendido, por ejemplo, que las tarifas tenían que no aumentar en los términos que proponía el sistema, por llamarlo de alguna manera, y lo ha hecho con la luz y ¿el sistema o el ministro de Economía? En realidad no, es una discusión. En el sistema siempre se expresa de diferentes maneras. Nosotros siempre tratamos y entendimos en aquella discusión por tarifas que se tenía que tomar en cuenta cómo estaba la realidad de muchos argentinos y argentinas, y particularmente incluso de aquellos trabajadores formales que se encuentran por debajo de la línea de pobreza o en su límite. Bueno, eso se expresó y uno lo puede ver porque cuando uno estudia, que lo estamos haciendo y se ha avanzado de gran manera esta semana, el proceso electoral, el comportamiento de la mesa, los circuitos electorales, es una cuestión más compleja, ve cómo la sociedad ha dado un mensaje y hay que interpretarlo. Horacio, a ver, nosotros nos ha tocado pasar la derrota del 2009, por ejemplo, y fuimos a una elección en 2009 con un expresidente en ese momento que se había ido del gobierno con 70 puntos de imagen positiva para aquellos que son amantes de las imágenes, que yo realmente las miro poco y nada, pero había sido un presidente que, entre otras cosas, había cancelado la deuda con el Fondo Monetario, había llevado la desocupación a un dígito, había crecido la economía, se había recuperado el poder adquisitivo de jubilados y jubiladas, y perdió con Francisco de Narváez en el 2009, 34-32. Francisco de Narváez, es decir, nadie, políticamente hablando. Y en ese momento fue una expresión, no había vuelto al ámbito empresario, sigue insistiendo en Argentina, pero en ese momento fue una expresión electoral y se canalizó cierto descontento que había producido la 125, en la crisis de Lehman Brothers como continente económico de todo lo que sobrevino después,
Y bueno, se fue una elección y luego de esa derrota se hizo una interpretación correcta, que tuvo un debate interno, que si uno recurre a los medios de época lo verá también, y luego de allí se inició un rush político formidable, creo que yo, que permitió llegar, por ejemplo, a un escenario a casi un año de esa derrota, como la sociedad. Creo que hay algunas cuestiones, por ejemplo, como en el proceso inflacionario, que parecen menguar un poco. Si uno mira la inflación de marzo con la última de agosto, está casi en la mitad prácticamente. Claro, no de 5 a 2,5, ¿no? Exactamente, no alcanza, pero muestra hasta aquí una curva descendente que no va a la velocidad que todos quisiéramos, los 46 millones de argentinos y argentinas, sin distinción de colores políticos, pero si podemos seguir en ese rumbo y el poder adquisitivo del trabajador formal, de la trabajadora formal va mejorando y empieza a funcionar un poco más virtuosamente nuestra economía y ya no hay nuevas restricciones, incluso cuando uno mira la tasa de contagios es menor y sigue en una curva descendente, bueno, creo que tenemos todos una oportunidad. Noviembre es un paso más en esa oportunidad, pero lo real es que nosotros hagamos y hacemos, aparte diariamente, todo el esfuerzo para poder sacar la Argentina adelante en un mundo que ha quedado patas para arriba luego de esta pandemia. Bueno, habrá que trabajar, no hay lugar al enojo, sino hay lugar a la interpretación. Debemos interpretar correctamente lo que sucede, tanto en nuestro electorado como en aquel que no... Correctamente, creo yo, a tu fuerza política como una fuerza de característica o de desarrollo territorial, y está claro que el año y medio de pandemia dificultó este tipo de circulación que para ustedes es tan natural. Ahora, en esta circunstancia, creo que una enorme parte del pueblo argentino se sintió, por un lado, semi abandonada, por las decisiones macro que tenían que ver con lo económico, y también huérfana en algún sentido porque no se podía trabajar territorialmente, por lo menos de la forma a la que ustedes estaban acostumbrados. ¿Podemos esperar de que cruzando los dedos con todas las precauciones del caso, que esta situación más o menos controlada de momento que tiene que ver con el virus va a permitir un desarrollo, una presencia territorial, un acompañamiento territorial que no se pudo hacer hasta ahora? Mira, hay varias dimensiones. Durante el inicio de la pandemia, por las características de las restricciones, a lo largo y ancho del país, en particular en los lugares más humildes, hubo un gran trabajo de muchas argentinas y argentinos para que todos pudieran tener un plato de comida. Eso se hizo. Cuando todos vaticinaban que todo iba a volar por los aires, eso no sucedió, porque aparte no era que Alberto pero estas prácticas políticas de pensar y después no hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, yo creo que te dan un nivel de madurez distinto. Entonces la figura de Cristina en ese sentido siempre ha sido absolutamente a favor de las instituciones y lo ha demostrado. Recordemos que estamos ante una persona que se ha presentado 3 veces en una fórmula presidencial, 2 como presidenta y 1 como vicepresidenta, y ha ganado las 3. No es un dato menor, o sí para algunos, pero no sé, a mí me parece que... Sí, es impresionante, hay gente que se sorprende, digamos, bueno, pero Cristina ejerce un liderazgo, ¿y qué querés? ¿Y qué podría ser de otra manera? Digo, no es ni siquiera una cuestión de decisión personal, es así. Bueno, pero hay una suerte de desprecio del sistema político mediático sobre la figura de Cristina, que obviamente no sucede en las generalidades de la gente, ¿no? Por las características también que tiene. Entonces, pero sobre la figura de Cristina y sobre una forma de hacer política, ¿no? También, Máximo, porque es como muy notable la reacción de determinados sectores políticos y hasta de determinados sectores periodísticos que no toleran esto de abrir el juego y contarle a la gente lo que está pasando, ¿no? Siempre y cuando se arregle en comité o en oficina, qué sé yo, ahí es como, según ellos, cómo habría que hacer la política. Esto de que la gente, de que se empodere a la gente, para emplear un término caro, a Cristina, no les parece totalmente inconducente, cuando para mí es todo lo contrario, es lo que hay que hacer, ¿no? Pero aparte nadie se excluye de las responsabilidades de la obra.
todos somos responsables y todos tenemos que sacar esto adelante, y todas. Entonces me parece a mí que se generó un sainete desde algún lugar, tratando de buscar un pequeño rédito coyuntural, que obviamente no iba a suceder, y se puso al gobierno en un lugar que realmente a mí me llamó la atención durante todo el desarrollo del día miércoles, creo que fue, si no me olvido. Ahora, eso ha concluido, eso ha pasado. Miércoles y jueves. Miércoles fue el día de la renuncia de Pedro y jueves fue el día de la carta de Cristina. Y uno ve que el presidente ha tomado las decisiones, que ahí tenemos compañeros y compañeras nuevas al frente de diferentes lugares, y habrá que acompañarlos y estar, obviamente, al pie de esta batalla, que es sacar la Argentina adelante más allá de la cuestión electoral, y ayudar en todo lo que haya que ayudar, que de eso se trata. Por eso creo que se planteó en una dimensión que a mí me sorprendió. Bueno, trabajamos obviamente hablando con diferentes sectores para que comprendieran que nada de lo que trascendía mediáticamente, yo no sé cuáles eran las usinas de dónde salía eso, desconozco, pero eran argumentos muy lábiles, increíbles, digamos, y creo que más sobre la figura de la hoy vicepresidenta, que siempre ha sido muy responsable. Hay que imaginar, para tener en claro esto, el gran esfuerzo hecho. Mire, Cristina en el 2007 sacó 46% de los votos, ¿no? Y Alberto logró sintetizar el 48%, no teniendo ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni de la ciudad de Buenos Aires, ni del país en el 2019. 2 puntos porcentuales, son datos, números, cada uno los puede interpretar como desee, pero ahí están. Y tenemos un gran desafío por delante. Entonces me parece que por ahí nosotros entendimos muy rápidamente el día que Cristina tomó una decisión en mayo del 19. Quienes la conocían antes se expresaron, digamos, sobre esa decisión en el momento que tuvieron que hacerlo. Y a partir de ese día todos entendimos, y todas entendimos, que atrás quedaba el pasado y que adelante estaba el futuro de los argentinos y de las argentinas. Bueno, vino esta pandemia, nos ha demorado, ha sido doloroso para todas y todos, pero bueno, vamos a salir adelante, vamos a trabajar como siempre. Hablando del futuro, ¿no? Sí. Vos mencionabas el tema de las tarifas de los servicios públicos, de los que pueden pagar y los que no pueden pagar. Ahora, el presupuesto 2022 que se anunció la semana pasada incluye aumentos de tarifas de los servicios públicos del 33%. Mire, el presupuesto que ha enviado el gobierno se discutirá ahora en el Congreso. Cuando uno envía a discusión este tipo de cosas, hay que hacerlo. Existen los ámbitos donde se debate este tipo de situaciones y se debatirán, y también obviamente la oposición en sus diferentes expresiones, porque la única no es Cambiemos, sino que hay otras que son un poco más racionales dentro del Congreso, van a expresarse y se hará la discusión. O sea, uno puede prever, digamos, matemáticamente cuál debería ser tal o este aumento, pero también tiene que ver y mirar y observar cómo está la sociedad. O sea, uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas y diferentes situaciones, sino que tiene que ver también cómo eso impacta en la realidad y en el día a día de nuestra gente, de la mayoría de nuestra Excel versus heladera. No sé si en esos términos. Creo que vamos a salir adelante y que es peldaño por peldaño. Es peldaño por peldaño. Acá no hay una situación, un día que nos levantamos y ocurre un milagro. Acá es peldaño por peldaño. Por eso yo recordaba la derrota del 2009 y cómo se salió de ella, ¿no? Con una gran construcción política y fundamentalmente con gestión. La gestión del Estado es la que fortalece cualquier gobierno. Gestionarlo, llevarlo adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque aparte, digamos, si algo el 2003 y el 2015, ese periodo demostró que la gestión del Estado es fundamental. Es fundamental y hay que... Y eso es lo que se plebiscita en la elección, ¿no? Es lo que termina, obviamente, votando gran parte de la sociedad, más allá, obviamente, de los aspectos ideológicos con los que cada argentina y cada argentino concurre después a votar, pero la gestión es fundamental para nosotros.
es fundamental. Lo expresa en una parte, ¿no? Cristina de la carta lo hace muy bien cuando explica que nosotros en 2015, con un salario en dólares mucho más alto que una situación económica mucho mejor que esta, igual perdimos aquella elección. Sí. Entonces, creo que hay que observar bien, mirar bien, y trabajar y dramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente. Te escucho decir eso y me acuerdo de la reacción de tu padre. Yo sé que vos no le llamás mi padre ni mi madre, sino Néstor y Cristina, pero bueno, yo me acuerdo de la reacción de tu padre después de esa elección perdida en el año 2009. Él dijo, las elecciones se ganan y se pierden. Y la democracia es así. Con una tranquilidad muy parecida a la que vos estás transmitiendo. Y agregaba algo, él decía, es como el básquet, no hay empate. y la verdad que esa noche de la derrota yo me quedé con él conversando un largo rato y la verdad que tenía las cosas bastante claras de lo que había sucedido. Obviamente estaba molesto, como cualquiera que acaba de perder una elección. Tuvo una frase, me acuerdo, ahí donde era el lugar sobre la característica de la derrota que siempre me quedó grabada. Obviamente me la guardo para mí. Y después se puso inmediatamente... ¿Por qué no la compartís con nosotros? ¿Y en dónde estaban, además, no? ¿En qué lugar? No, se refirió a esa derrota como una derrota miserable, digamos, que había sucedido en ese momento, que fue muy dura, y para un hombre que trabajó siempre hasta el 27 de octubre del 2010, lo hizo de una manera única. Y ni hablar Cristina, yo me acuerdo que después de esa derrota, las encuestas de imagen, digamos, era mejor no mirarlas, para los que les gusta mirarlas. éramos una hojita en otoño, volando. Y sin embargo, la decisión política, la construcción, tener claro el país que se tiene en mente, los tiempos que demanda ese país, ¿no? Yo siempre lo trato de usar el ejemplo de la velocidad de los deseos que tenemos todos y todas, y la velocidad de la construcción para que esos deseos sucedan. Bueno, habrá que hacer más todavía para que la distancia entre la construcción y el deseo sea menor. Ahora, hablando de los tiempos, sí, ¿no? Un planteo de Alberto, es decir, porque Alberto había aceptado introducir los cambios en el gabinete. Alberto no se oponía a los cambios en el gabinete. Estaba dispuesto, digamos, a reemplazar a Cafiero en la jefatura de gabinete, obviamente a Biondi. A lo que él planteaba era, pero hagámoslo después de la elección de noviembre, porque es disparar la bala de plata tal vez antes de tiempo. Si volvemos a perder en noviembre, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos de nuevo la renuncia al gabinete? ¿Qué pensás vos de ese razonamiento? No, mirá, a mí no me lo expresó en esos términos, son miradas. Para mí hay que trabajar. Ha habido ya hay nuevos ministros que hemos conocido los nombres hace unas horas, y hay que ponerse a trabajar. Trabajar y sacar adelante esto como lo venimos haciendo. Se trabajó muchísimo durante la pandemia, todo fue insuficiente, fue una situación anómala que la sufrieron la mayoría de los oficialismos a nivel global. En todo el mundo. Incluso con mayores niveles de inversión que los nuestros, y sin la deuda que tenemos nosotros, igual perdieron. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer es salirnos un poco, digamos, de esta lógica en la que nos quieren encerrar, ¿no?, del Palacio, y obviamente a nosotros como fuerza política la calle en términos reales es todo, la conversación con la sociedad, con nuestra gente, aceptando la crítica, agradeciendo el acompañamiento. Hay que trabajar todos juntos y todas juntas, y este país va a salir adelante porque tiene toda la fuerza para salir adelante, siempre y cuando se lo interprete de manera correcta, que se interprete cuáles son sus posibilidades, sus fortalezas, sus debilidades,
no querer inventar, digamos, programas económicos enlatados que siempre han fracasado en la Argentina, como fracasó el del macrismo, como fracasó el de la dictadura. La Argentina tiene características muy particulares, tiene asimetrías sociales, culturales, económicas que se expresan a lo largo y ancho de su patria, entonces hay que entenderlo, comprenderlo, trabajar, ser prudente siempre y también tener el grado de audacia necesaria para ir sacándolo adelante. Mira, yo te doy un ejemplo, por ejemplo, como es lo que ha sucedido con las famosas AFJP, ¿no? Que desataron una polémica enorme, que lo querían situar en una caracterización hiperideológica, que era una decisión... yo recuerdo toda la discusión que tiñó aquello de las AFJP. Y hoy Chile ya ha autorizado vía el Congreso el 30% del retiro de quienes están en este sistema de capitalización de trabajadoras y trabajadores de las AFP. En Chile se llaman AFP. E incluso creo que de comisiones del Senado chileno, diputado, ha salido ya la autorización, digamos, para que se discuta en el Pleno, no sé si ya se ha votado o no, para un 10% más. Entonces estaríamos hablando que el pueblo chileno ha sido autorizado a retirar de su sistema de capitalización de ahorro para las jubilaciones del 40%, o sea, lo que pone en crisis el sistema. Esto está sucediendo y se expresa de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo. Entonces creo que hay que estar atentos, observando, mirando lo que pasa, no hay que distraerse, hay que centrarse en lo principal, que es construir las herramientas para que nuestra sociedad viva mejor. Ya está disponible en Spotify el último episodio de Muy Politizado Podcast. Para escucharlo, seguí el link de la descripción. Llegaste al podcast de Muy Politizado. El primer podcast hecho por y para fundamentalistas del proyecto político que conduce ella. Hola. No te vamos a decir dónde enterramos el PBI ni cómo matamos a Nisman. Pero vamos a ayudarte a combatir la infodemia. La infodemia del periodismo de guerra. Y a entretenerte durante unos minutos. Sumate. Todos los viernes a la medianoche un nuevo episodio para que escuches cuando quieras. Seguinos y sé parte de la comunidad de Muy Politizado Podcast. Vamos todavía. Chau. Gracias a todos y todas.